Gustavo. Bueno, sí. Ok, ahora vamos a continuar con lo que es el cuadro clínico de la neumonía. El cuadro clínico de esta patología va a corresponder a lo que es un síndrome infeccioso, un síndrome de insuficiencia respiratoria y también la tos. En cuanto a los signos y síntomas del síndrome infeccioso, se puede presentar fiebre, vómitos, malestar general, fatiga, etcétera. Dentro del síndrome de insuficiencia respiratoria podemos encontrar disnea, polipnea, aleteo nasal, tiros y cianosis. Y en el caso de la tos puede ser tos seca al principio y posteriormente ser tos húmeda. El libro nos menciona que podemos... A ver, regrésate un poquito, regrésate tantito, a ver. A ver, nada más para aclarar alguna cosa. Los datos de insuficiencia respiratoria. Yo sé que así lo dice el libro, ¿sí? Pero vale la pena que les quede claro, que lo tengan presente más de que les quede claro, que una cosa es dificultad respiratoria y otra cosa es la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia entonces entre dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria? Lo que nos tienes puesto ahí, Gustavo, son datos de dificultad respiratoria, ¿sí? Son los mecanismos de compensación de los que echa mano el cuerpo para que la oxigenación del cerebro y todos los demás órganos sea la adecuada, ¿no? Cuando esos mecanismos de compensación, que son la disnea, la polipnea, el ateonatal y los tiros intercostales, ya no pueden compensar, entonces empezamos a dar los datos de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles serían los datos de insuficiencia respiratoria? Pues serían los datos de hipoxemia, ¿no? Entre otros está cianosis, ¿sí? Pero puede ser antes de la cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca, cambios en el estado de alerta, ¿sí? Y luego cianosis y finalmente, pues si sigues empeorando y no te hacen nada, pues la muerte. Entonces, nada más para aclarar que puede haber ahí dos cosas que se parecen, que hay que distinguirlas, porque una cosa habla del trabajo mecánico, del esfuerzo para respirar, y luego de la capacidad de difusión de los gases. Hay insuficiencias respiratorias que no van acompañadas de dificultad respiratoria. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso del síndrome de Guillain-Barré, que es una radiculopatía, cuando se afectan las raíces nerviosas torácicas, el paciente pues deja de tener esfuerzo respiratorio. Es más, hasta parece que respira tranquilito, sin tiros intercostales, ¿sí? Sin aleteo nasal, suavecito, suavecito. Pero ese esfuerzo respiratorio no es suficiente para meter aire. Y entonces esa respiración superficial se acompaña de insuficiencia respiratoria sin que haya dificultad. ¿Sí está quedando claro la diferencia entre una cosa y otra, Gustavo? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces síguele. Ok, el libro también nos menciona que pueden haber signos y síntomas característicos de cada tipo de neumonía, dependiendo de la clasificación anatomopatológica, que se divide en neumonía lobular o bronconeumonía, neumonía intersticial o bronquiolitis y neumonía lobarosegmentaria. De estas tres, la neumonía intersticial o bronquiolitis se denomina también como neumonía atípica y las otras dos se denominan como neumonía típica. Dentro de la neumonía intersticial está relacionado más hacia la etiología viral y en los agentes infecciosos menos frecuentes. Bueno, en la neumonía lobular o bronconeumonía podemos tener la presencia de fiebre, tos, rinorrea, y la característica de este es que la presencia de los signos bueno, en este caso dificultad respiratoria, se presentan después. Y en la exploración física tenemos la presencia de estertores alveolares diseminados. Dentro de la neumonía intersticial bronquiolitis vamos a tener igualmente los signos de infección respiratoria superior,
pero en este caso la insuficiencia, la dificultad respiratoria va a ser de manera temprana. Va a haber una disnea acentuada y presencia de tórax efizematoso y pocos o ningún estertor en la exploración física. En el caso de la neumonía lobar segmentaria, podemos tener fiebre elevada, escalofríos, dolor torácico, signos de insuficiencia, bueno, de dificultad respiratoria y tos con expectoración. Estos característicos de un síndrome de condensación pulmonar que se puede encontrar en la exploración física. A ver, no le cambies, Gustavo. Vamos a hacer puntualizar algunas cosas. Bien, primero la neumonía. Esto está copiado textual, Gustavo, ¿de dónde? Del cumate. Del cumate. Bueno, la neumonía lobar o lobulillar, ¿sí? Lobulillar, del lobulillo pulmonar, ¿sí? O bronconeumonía, de entrada habitualmente afecta los dos pulmones, ¿sí? No hay una zona franca de consolidación, por lo menos al principio, ¿sí? Entonces, al estar afectados los dos pulmones, ¿sí? Y radiológicamente lo podemos ver como un moteado difuso bilateral micronodular, o sea, lobulillar, ¿sí? El paciente pues tiene gran afectación de ambos pulmones y con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia que la neumonía lobar, se acompaña de dificultad respiratoria y por ende también con más frecuencia puede estar acompañado de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces es muy importante que distingamos esta modalidad clínica que puede tener la misma etiología, pero que sus consecuencias en el trabajo respiratorio y en la oxemia pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces son pacientes que se ven muy graves, pacientes que tienen mucho esfuerzo respiratorio y radiografías que se ven no tan aparatosas, pero sí con afectación bilateral. En el caso de la neumonía intersticial o bronquiolitis, ahí dice que tiene, a ver, dijiste que tenía, que sería neumonía atípica, ¿no? Por ahí mencionaste, pero no veo que lo diga. Sí, lo mencioné, pero no lo escribí como tal. No, bueno, entonces vamos a aclarar, no, la neumonía intersticial o bronquiolitis no por eso es una neumonía atípica, ¿sí? La neumonía atípica tiene otras connotaciones y lo van a hacer, se van a dar cuenta cuál es la connotación o cuál es la diferencia entre una neumonía típica y una neumonía atípica. En este caso, la neumonía intersticial o bronquiolitis, como la que vemos con COVID generalmente, ¿sí? Es una neumonía donde la radiografía, donde hay pacientes con mucha insuficiencia respiratoria, poca dificultad y una afectación del pulmón que no es tan aparatosa como la de la neumonía lobar ni la intersticial. La imagen radiológica es la de vidrio despulido, ¿sí? La radiografía se ve casi normal, solo hay aumento de la trama bronquial, está un poquito opaco el resto de los pulmones porque ahí la afectación principal no es el parénquima pulmonar, o por lo menos de principio no es el parénquima pulmonar, sino es el intersticio. Hay engrosamiento de las paredes donde fluye el oxígeno, y por lo tanto, como no hay un gran depósito de líquido en los alveolos, pues la radiografía pues no se ve tan alterada, se ve nada más como medio opaca, pero como hay una gran alteración en la difusión de los gases, pues el paciente puede tener o mucha o poca dificultad respiratoria, pero hay gran alteración en la difusión de los gases. O sea, puede tener el paciente poca dificultad respiratoria y mucha cianosis, ¿no? Es ¿cómo se llama? Lo que ya han llamado ahora la cianosis silenciosa o algo así le pusieron a propósito de COVID, ¿no? La neumonía típica se refiere a una neumonía que puede tener un patrón intersticial habitualmente, pero eso no es lo que lo hace atípico. Lo que lo hace atípico es que se acompaña de otros datos sistémicos porque los agentes etiológicos que la causan son un poquito diferentes a los comunes y corrientes que habitualmente vemos. Entonces se acompañan de alteraciones sistémicas como datos de artritis, por ejemplo, que no vienen acompañando a la neumonía por neumococo.
Si bien el patrón radiológico se parece al de la neumonía intersticial, también el patrón radiológico puede ser el de una bronconeumonía o puede ser el de una neumonía lobar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la hace atípica? Los datos extrapulmonares que generalmente la acompañan. Y desde luego se relacionan con agentes etiológicos específicos. Les va a tocar identificar eso a través de una tarea, ¿no? Y luego, bueno, la neumonía lobar o segmentaria, pues ahorita que veamos los síndromes pulmonares, ¿sí? Ahí ya por lo menos ya vi ¿cómo se llama? Las diapositivas de la exploración normal, y eso creo que le pone los puntos sobre las IES a esto que hoy Gustavo nos está diciendo, que es la otra parte con la que debemos clasificar a las neumonías para pensar en las etiologías, ¿no? ¿Está claro? Ah, doctor, nada más tenía yo una duda. A ver, ¿de quién habla? José Miguel. A ver. Lo que pasa es que, pues vi que había varios patrones en esto de la afectación intersticial en cuanto a la radiografía. O sea, que había lineal, había reticular, Ajá, sí. se dice del vidrio pulido. Sí, Por ahí me sí. salió que en el caso de neumonía intersticial, había un patrón reticular. ¿Estaría mal? No, Porque está bien. Es reticular o retículo nodular. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Acuérdense, porque... cuando veamos la imagen radiológica, vamos a ver qué es lo que compone la imagen del pulmón. Sí. ¿Sí? Entonces, la imagen reticular o retículo nodular, si se refiere a las rayitas que hay dentro del parénquima pulmonar, y esas rayitas pueden ir horizontales y pueden estar acompañados de bolitas, o sea, retículo nodular, o solo las rayitas. En cambio, en las otras imágenes radiológicas, en la lobulillar, ya estamos viendo como granos de frijol blanco dentro de los pulmones, o sea, más gruesos. ¿Sí? Y en la lobar, pues sin duda, francas opacidades. Entonces, no está bien. La descripción de una neumonía con patrón intersticial es en forma de estrías, en forma de vidrio despulido, o en forma de retículo nodular, o una combinación de ellas. ¿Sí? Esto no quiere decir que un virus no nos pueda causar francas zonas de consolidación. En medicina ya sabemos que no podemos decir si veo esto es esto, si veo lo otro, no. En medicina no es así, ¿no? Pero estamos hablando de los patrones habituales, porque aquí lo que estamos intentando es adivinar por lo menos un grupo de etiologías. Y lo que dices es correcto. Adelante. Doctor, Ok. Adelante, Gustavo. ¿Sí? tengo una duda. Entonces, no solo la neumonía intersticial puede causar la neumonía típica, ¿no? Puede causar los otros tipos también. No, no, a ver, la neumonía se refiere a neumonía intersticial por el cuadro clínico y el patrón radiológico. ¿Sí? No es que todas las neumonías intersticiales sean atípicas. Si yo, por ejemplo, yo tengo un paciente con poca dificultad respiratoria, con un patrón radiológico intersticial y mucho problema de intercambio gaseoso, eso ya es una neumonía intersticial. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la etiología? Cuando hablamos de etiologías, ¿sí? Decimos que la mayoría de las neumonías intersticiales o bronquiolitis son de etiología viral, pero no en el 100% de los casos. Hay excepciones. Ahora, ¿qué es una neumonía atípica? Es una neumonía que generalmente tiene un patrón intersticial, pero puede no tenerlo. Entonces, ¿qué sería lo atípico? Que tenga manifestaciones extrapulmonares no habituales en los otros tipos de las neumonías, como por ejemplo artritis. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una neumonía con un patrón atípico más artritis, pensamos en otras etiologías, no en las comunes. Entonces, aquí la clasificación, una clasificación la utilizamos con fines de llegar a una etiología y decidir un tratamiento. Todo esto que estamos haciendo es para eso. Porque nada de eso me importaría si yo pudiera decir, este paciente tiene neumonía y es por un virus. Ya todo lo demás sale sobrando. ¿Sí? Si es
patrón intersticial no importa mucho, si el lobar no importa mucho. Lo que importa es qué tanta dificultad y qué tan afectada está la difusión de gases, porque eso complementa lo que tendríamos que hacer en el tratamiento. Entonces, todo esto que estamos haciendo, el clasificarla en nosocomial o adquirida en la comunidad, en la forma anatómica, es porque estamos intentando adivinar, en atípica o no atípica, estamos intentando adivinar cuál es la causa etiológica. Por eso estamos haciendo todo esto, porque no es fácil llegar a la causa etiológica. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, adelante, Gustavo. Ok. Ahora, acerca de las complicaciones de la neumonía, las complicaciones más frecuentes de la neumonía es el derrame pleural y la formación de un absceso pulmonar. Sin embargo, pueden existir algunas otras complicaciones, como es la insuficiencia cardíaca, acerca del proceso infeccioso, sepsis, choque séptico, empiema pleural y absceso pulmonar. Acerca de la obstrucción respiratoria, la presencia de atelectasia, enfisema y neumatocele. Y en ruptura alveolar, la presencia de neumotórax o neumomediastino. Y podría ocurrir un desequilibrio ácido-base provocando acidosis respiratoria. Aquí tengo una duda, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre empiema pleural y pleuritis? A ver, ¿dónde está? En proceso infeccioso. Pero no veo dónde lo tienes puesto. Proceso se llama sepsis, choque, empiema pleural y absceso pulmonar. Dice empiema pleural y absceso pulmonar. A ver, vamos a ver. En el mismo nombre llevan la diferencia. A ver, alguien me puede decir, yo solo voy a decir si nadie me lo puede decir, pero quiero que hagan el esfuerzo. ¿Qué es un empiema en términos generales? No un empiema pleural, ¿qué es un empiema? Es la presencia de pus, ¿no? Es la presencia, es una colección de pus. Eso es. Un empiema es una, no es la presencia de pus, porque puedes tener pus que está libre y está drenando. Eso no es un empiema. Un empiema es una colección de pus. Sí, por ejemplo, una colección de pus dentro de las membranas del cerebro se llama empiema cerebral. Dentro de las, o en medio de las membranas pleurales se llama empiema pleural. Claro que una colección de pus en otro lugar se llama absceso. ¿Sí? Entonces, un absceso es una colección de pus dentro de un órgano o tejido, y un empiema es una colección de pus dentro de contenido en medio de algunas membranas. Pero para fines prácticos, empiema o absceso son colecciones de pus, o sea, depósitos de pus. Entonces, en el caso de un empiema pleural, pues ya lo dije, ¿no? Es una colección de pus que está dentro de las membranas pleurales o entre la membrana pleural y el pulmón. Ese es un empiema pleural. Es una colección y es una complicación de una neumonía cuando se rompen los lobulillos, se forma pus y se forma el empiema pleural, que para fines prácticos es un absceso que está fuera del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, Gustavo nos decía, entonces, ¿qué es una pleuritis? Bueno, una pleuritis, un empiema pleural, pues prácticamente lleva implícito pleuritis, o sea, inflamación de la pleura, pero es un paso más allá porque además hay colección. Una pleuritis sin empiema, ¿sí? Es un engrosamiento de la pleura por la inflamación causada por algo, y eso lo podemos ver en una radiografía. Podemos ver el engrosamiento, ¿sí? Como una línea en un sitio donde sabemos que hay pleura, y a eso le llamamos pleuritis. Con mucha frecuencia y de manera equivocada, pero como término médico se quedó como correcto, el derrame que hay en la cisura interpulmonar del lado derecho le llamamos pleuritis. Y la vemos con una línea que divide en dos mitades el pulmón. Pues ese derrame no necesariamente es una pleuritis, es una acumulación de líquido, es un derrame. Sí, pero le llamamos pleuritis. Pero itis se refiere a inflamación de la pleura. La pleura inflamada queda engrosada y el engrosamiento de la pleura lo podemos ver.
Equivocadamente, el líquido entre la pleura es un derrame pleural intercisural, le hemos llamado pleuritis, que seguramente implica o inflamación o también aumento de la presión hidrostática que causa fuga de líquidos. Pero lo hemos llamado pleuritis con fines prácticos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, doctor. Adelante, Gustavo. Okay. Ahora, acerca del diagnóstico, normalmente el diagnóstico se basa en todo el cuadro clínico. Sin embargo, hay ocasiones en las que no se puede hacer con esa información y no se confirma el diagnóstico, y es ahí donde entra la radiografía. Pero de eso lo vamos a ver después. Este es el algoritmo de neumonía adquirida en la comunidad, de la neumonía viral, en donde nos dice que en caso de sospecha de una evolución aguda y la presencia de tos, que la tos se puede considerar como un signo diferencial entre la etiología viral y la etiología bacteriana, en donde es más frecuente en la etiología viral, y la fiebre igual o mayor a 38 grados con signos de dificultad respiratoria. En este caso se debe de solicitar pruebas, y si se tiene disponible, solicitar un panel de virus respiratorios por PCR o por medio de inmunofluorescencia directa, o una prueba de proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva se recomienda, es efectiva para diagnosticar la etiología bacteriana. En caso de tener la proteína C reactiva por arriba de 100 miligramos por litro, ya se podría considerar como una infección bacteriana. En el caso de que se tenga de 20 a 99 miligramos por litro, es algo indefinido y se recomienda revalorar de 24 a 48 horas después. Y en caso de tener una proteína C reactiva menor a 20 miligramos por litro, ya se podría considerar una neumonía viral. Y posterior a eso hay una evaluación de la gravedad según la escala del CURT 65, que ahorita voy a mencionar. No le cambies allá, Gustavo. Nos dijiste muy al principio que este diagrama de flujo, ese, póngalo acá, era el diagrama de flujo de la neumonía viral, ¿no? Sí. No sé por qué lo dices, porque no lo veo por ningún lado, ¿no? Ahí dice diagrama de flujo de la neumonía comunitaria. Sí, lo estamos viendo a la izquierda, lo puedes señalar. Debajo de ese diagnóstico GPC dice neumonía comunitaria, ¿no? No dice neumonía viral. Claro. Sí, te oigo. Te oigo, Gustavo. Sí, es que lo saqué de la guía de práctica clínica de neumonía viral, por eso lo mencioné. Sí, pero en realidad no es de neumonía viral, sino es de la neumonía comunitaria. Okay. Fíjate que allá abajo, en el nivel de pruebas, nos tiene puesto ya las decisiones. No estoy de acuerdo con esto, pero tampoco esto está escrito y no les puedo decir que no le hagan caso. Parecería muy simple concluir si es viral o no, o es otra cosa, ¿no? La cosa no es tan simple. Por eso nos hemos enredado en clasificaciones, en patrones radiológicos, en patrones epidemiológicos, para luego llegar a esto, pues no, ¿verdad? Nos hubiésemos brincado primero acá y asunto arreglado. Con un PCR ya lo podemos saber y punto. No es así. Véanlo, pero no se queden clavados con esto. Porque esto da la impresión de que con un PCR, con el resultado de un PCR, pues nos vamos para uno u otro lugar y no es así. No es tan fácil. Es mejor lo que ya habíamos conversado al principio, de que tenemos que considerar el momento epidemiológico, los factores de riesgo, dónde adquirió la enfermedad, cómo es el cuadro clínico, cómo es el patrón radiológico y además esto. Y les puedo poner ejemplos, ¿no? Pero vamos a ver algo que nos dice aquí. Neumonía comunitaria, y nos pone como caso clínico sospechoso evolución aguda con tos, fiebre, ¿sí? Seguramente datos de ataque al estado general, puede o no tener rinorrea hialina, puede o no tener congestión oculonasal, ¿sí? Y con eso nos pone dificultad respiratoria. Entonces aquí ya tenemos un problema, ¿sí? Porque nos están poniendo al principio del flujo dificultad respiratoria. Y la gran mayoría de los pacientes
o nunca presentan dificultad respiratoria, o solo la presentan cuando cualquiera puede hacer el diagnóstico clínico. Y lo que se pretende es no esperar a que alguien tenga dificultad respiratoria para decir, pues sí tiene neumonía. Sí, pero aquí quiero irles un poco para que me digan, por ejemplo, vamos a ver a Irving. Irving, dime cosas que pueden causar dificultad respiratoria que no sean neumonía. Puede ser incluso una alergia. A ver, ¿cómo se llama una alergia que te causa dificultad respiratoria? Ponle nombre a esa alergia. Sí, estás bien. Del grupo de las alergias hay una entidad que causa dificultad respiratoria aguda y se puede o no acompañar de fiebre. ¿Cuál es? ¿Estás bien? Es una alergia, pero ¿cómo se llama esa alergia? Termina en ma. Ah, Y empieza en el asma. asma. Claro, El asma. claro. La crisis asmática es una entidad que, sin ser una infección, causa dificultad respiratoria aguda. Claro que los hallazgos clínicos y radiológicos son diferentes y además los antecedentes, pero es algo que nos puede confundir. Y muchas veces, a veces lo que dispara la crisis asmática es un catarro y ahí ya tenemos un problema. Muy bien, ya nos dijo Irving una cosa que no es una neumonía que puede causar dificultad respiratoria. A ver, una cosa que no es infección y puede causar dificultad respiratoria aguda. A ver, Jorge, Jesús, a ver, Jesús. Puede ser una tromboembolia pulmonar también. Sí, sí, claro, una tromboembolia pulmonar, que además el patrón radiológico se puede parecer a una bronconeumonía, ¿sí? Como una radiografía después de varias horas de una tromboembolia pulmonar, vamos a ver algo que parece una bronconeumonía, pero no lo va a hacer, ¿no? Es una tromboembolia pulmonar masiva, es algo que no es infeccioso y puede causar dificultad respiratoria. Otra más, Carlos, Dimitri. ¿Podría ser neumotórax, doctor? Un neumotórax traumático, pues sí, sí puede ser. Aunque un neumotórax puede ser una complicación de la neumonía, pues también hay neumotórax que son o por ruptura de malformaciones o traumáticos, ¿no? Fracturas de una costilla y puedes tener un neumotórax o un empiema. Hay otros, de ahí les voy a decir otros más, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que me obstruya la vía respiratoria, hasta un vómito, una canica, ¿sí? Una pelotita, ¿sí? Un pedazote de carne que no haya yo mascado bien. O sea, cualquier cosa que me obstruya de forma aguda y en una buena proporción la vía respiratoria, me va a causar dificultad. En el caso de los diabéticos, ¿sí? La acidosis respiratoria aparenta una dificultad respiratoria, sin que haya ningún problema pulmonar. Ellos tienen respiración jadeante, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca, uno puede tener polipnea, sin que haya en realidad ningún problema directamente pulmonar. ¿Sí? Ante un exceso de líquido, como los pacientes que tienen hipertensión o insuficiencia renal y hay derrames, también puede haber dificultad respiratoria sin que haya ninguna infección. Entonces vean ustedes todo el mundo de cosas que nos pueden causar una dificultad respiratoria y algunas de ellas, por ejemplo, una crisis lúpica con involucro del pulmón, con neumonitis, neumonía lúpica, nos puede simular un cuadro de neumonía o nos puede causar un derrame pleural y puede tener la PCR muy elevada y no tener que ver nada con una infección. Entonces la cosa no es tan sencilla como la que nos están poniendo. Por eso tenemos que ser listos, inteligentes y hábiles. Hábiles para poder buscar la aguja en el pajar. Entonces no es así como nos lo ponen. Por ejemplo, la guía de práctica clínica de neumonía adquirida en la comunidad dice que si yo tengo un paciente con fiebre, con tos y tiene estertores pulmonares,
eso es neumonía. Aunque la radiografía esté normal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los oídos, el estetoscopio, le gana a los cambios radiológicos. Y podemos empezar a oír alteraciones pulmonares antes de ver cambios radiológicos. Por eso lo dice la guía. Tienes un paciente con tos, fiebre, ataca el estado general y estertores pulmonares. Eso es una neumonía hasta no demostrar lo contrario. Y no llegar a, como dice aquí, hasta que tenga dificultad respiratoria. Claro, también puede ser una cosa diferente. Tengo tos, tengo esputo hemoptoico, no tengo dificultad respiratoria, pero tengo una placa con una opacidad grandota. Pues también será una neumonía hasta no demostrar lo contrario. Entonces no necesito la PCR. Fíjense cómo estoy tomando decisiones con base a todo lo que ya vimos antes, ¿no? No la necesito. La PCR es un punto más que me puede orientar acerca de la posible etiología, pero tiene mucho más valor todo lo que ya vimos antes. ¿Sí está claro? Entonces aquí está el chiste de la cosa, ¿sí? De que ojalá fuera tan fácil como este diagrama, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en este diagrama que es que cuando el paciente ya tiene fiebre, tos y dificultad respiratoria, pues ya tiene el diagnóstico de neumonía. Y lo que estamos intentando hacer con la PCR es intentando ir un paso más allá para definir si es viral o no es viral. Para eso es este diagrama de flujo. Pero tampoco lo tomen tan a pie juntillas, ¿no? Sigamos. Bueno, y este es el algoritmo que está en la guía de práctica clínica de neumonía bacteriana, que igualmente es de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, aquí agrega un factor que es la edad, que es un adulto mayor a 19 años con cuadro clínico sugestivo de neumonía, que son los signos y síntomas, es fiebre, disnea, dolor torácico, taquipnea, taquicardia, tos con esputo, opacidad de la percusión, sonidos respiratorios bronquiales, presencia de estertores, frénito vocal aumentado y fricción pleural. Entonces, si se puede confirmar el diagnóstico clínico, se puede solicitar una biometría hemática, nitrógeno ureico en sangre, cultivo y tinción de Gram de esputo y hemocultivo y gasometría arterial. De ahí, si se sospecha de una neumonía típica, se pueden solicitar algunos estudios más, como el antígeno urinario para la legionela, un inmunoensayo, inmunofluorescencia o PCR. Y en el caso de que sea una neumonía típica, se solicita una radiografía de tórax y se estratifica la severidad según la CURP 65. En caso de tener, ahorita explico lo que es CURP 65. En caso de tener al menos 2 criterios, se debe ingresar al hospital e iniciar el tratamiento antibiótico empírico. En caso de tener uno o ninguno, iniciar el tratamiento antibiótico empírico de manera ambulatoria. A ver, no, permíteme, vamos a ver. Vamos a ver el lado izquierdo de nosotros del diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, ahí nos dice si es un adulto, pero no necesariamente tiene que ser un adulto. Lo que pasa es que la guía de práctica clínica es una guía de práctica clínica hecha para adultos. Y lo que pretende la guía de práctica clínica es guiarnos hacia el diagnóstico de los adultos y hacia el tratamiento. Pero esta guía puede ser aplicable también a los niños y lo que cambiaría un poquito sería el tratamiento nada más. No habría ningún problema. Veamos. Para hacer el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, nos ponen ese cuadro que está arriba y a la derecha, donde están puestos todos los datos clínicos. No necesitamos todos los datos clínicos. Si yo tengo el síndrome infeccioso y cambios pulmonares a la auscultación, con eso es suficiente para sospechar el diagnóstico de neumonía. Claro, si yo tengo todo, pues eso es todavía mucho más fácil. ¿Sí? Pero acuérdense que aunque teniendo todo, siempre va a haber un grado de incertidumbre, porque hay cosas que se pueden parecer mucho sin ser neumonía. Entonces, datos de infección más alteraciones pulmonares
que de inicio pueden ser las auscultatorias, o sea, estertores. Con eso ya estoy autorizado a decir, tiene neumonía. Y si estoy en una comunidad alejada, donde no tengo ningún recurso más, con eso le debo dar el tratamiento para neumonía y el seguimiento de neumonía. Si además el paciente tiene datos de dificultad respiratoria y estoy en una comunidad alejada, donde no le puedo dar más que el tratamiento ambulatorio, lo tengo que referir para que le hagan los estudios complementarios, pero más que nada para que le den los tratamientos que requieren si ya tiene dificultad para respirar. Entonces debe quedar claro que para tener el diagnóstico no necesito todo. Puede ser una combinación de cosas, pero los hallazgos exploratorios pulmonares tienen mucho peso para el diagnóstico de la enfermedad, inclusive ante radiografías normales de principio. ¿Sí? Bien, veamos entonces el lado izquierdo, cuando dice allá que si ya tenemos un adulto mayor de 19 años y se confirma el diagnóstico clínico. Dice, si se confirma el diagnóstico clínico. Pues, ¿cómo lo confirmamos? Pues con nuestra clínica, ¿no? Entonces le solicitaremos estudios para ver la condición general del enfermo. Por ejemplo, la biometría hemática no me va a cambiar el diagnóstico clínico. Me va a decir qué tanta respuesta inflamatoria tiene el paciente. El nitrógeno ureico en sangre tampoco me va a cambiar el diagnóstico clínico. Me va a decir qué tanto problema tengo con el metabolismo y qué tanto el riñón me está apoyando. El cultivo y la tinción de Gram del esputo inducido me pueden orientar a la etiología, pero recordar que es una muestra clínica que estamos tomando de un sitio contaminado y lo tendremos que interpretar con mucha reserva si nos salen cosas que habitualmente tenemos en la garganta, que son las cosas que sí nos pueden causar neumonía, pero no necesariamente si lo tenemos en la garganta eso es lo que está abajo. O sea, hay que tenerlo con mucha reserva, ¿sí? Pero hay que tomarlo. Claro que si me sale una cosa que no está en mi garganta, voy a poner un ejemplo feo, ¿sí? Pero que puede ser que yo tenga Neisseria gonorrea y además la tenga abajo. Pues entonces eso no está en la garganta, no es parte de la flora normal, lo tengo que interpretar como debe ser. Es un ejemplo burdo, ¿no? Eso es una cosa loca que les dije, pues se los pongo como ejemplo, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo como mucha reserva. Y luego la gasometría tampoco me va a cambiar el diagnóstico de neumonía, pero sí me va a decir qué tanta insuficiencia tiene el paciente o qué tan acidótico está respiratorio, o sea, qué tanto problema tiene con el intercambio de gas. Entonces, muchas de las cosas que le estoy pidiendo allá, ¿sí? No me están sirviendo para apoyarme en el diagnóstico de la neumonía, ¿sí? Sino para ver la condición general del paciente y un poquito intentar buscar la etiología. Fíjense que no les tienen puesto la radiografía. Yo creo que esa es una omisión de la guía de práctica clínica. Claro que no necesariamente a todos le tendríamos que tomar una radiografía, pero sí hay momentos en los que tendríamos que tomarla dependiendo de ciertas situaciones exploratorias o ciertos datos evolutivos o ciertos hallazgos clínicos de los que ahorita vamos a hablar. Entonces, no sé por qué no pusieron radiografía, creo que se les fue, ¿sí? Pero creo que es algo que debería estar ahí donde dice solicitar, porque es algo que sí nos ayudaría a apoyar, no a descartar, pero sí a apoyar el diagnóstico de neumonía o del tipo de neumonía, si tiene un patrón intersticial, si tiene un patrón lobulillar, si tiene un patrón lobar, si hay o no presencia de alguna complicación. No está ya, se les pasó, ¿no? Y luego les pone ya, si sospechas de neumonía atípica, ¿cómo vas a sospechar de neumonía atípica? Pues tienes que saber cuáles son los datos acompañantes que pueden ser compatibles con neumonía atípica. Y digo pueden ser, no que son, que pueden ser. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía con artritis, tengo que pensar que el paciente cursa con una neumonía atípica. ¿Y a qué se refiere lo atípico?
Lo típico se refiere a que tiene algo que habitualmente no se tiene en la mayoría de las neumonías y que generalmente es causado por agentes infecciosos especiales. De ahí les tienen puesto uno, ¿sí? La neumonía causada por Legionella pneumófila, que es una entidad que nos causa neumonía en brotes generalmente, que se llama enfermedad de los legionarios, ¿sí? Y que vamos a tener oportunidad de que ustedes me digan un poquito más acerca de esto, pero lo están poniendo como ejemplo. De ahí te dice que si sospechas que tiene una neumonía típica cuyo tratamiento es un poquito diferente al del resto de las infecciones bacterianas, le pidas una prueba que te la confirme, que son antígeno urinario contra legionela, ¿no? Te hacen una reacción antígeno-anticuerpo a través de una prueba, o PCR o inmunofluorescencia. Y si la confirmas, pues le das tratamiento para enfermedad de los legionarios, y si no, mira, te llevan a la radiografía de tórax. Yo no sé por qué te ponen allá la radiografía de tórax, donde te la debieron poner mucho antes, ¿sí? Y si no confirmas enfermedad de los legionarios, debes tratar al paciente como si fuera una neumonía convencional, y aquí la guía no te lleva para ningún lado para eso. Te lleva a una solicitud radiológica. Pues, ¿qué cambia eso, no? La radiografía debería estar ahí donde dice solicitar. Y luego sí es correcto que cualquiera que tenga esos datos clínicos de neumonía, hay que hacerle la evaluación de la CURB 65, porque la CURB 65 no nos dice si tiene o neumonía, si la tiene o no, sino que nos habla de la severidad de la neumonía. Me estoy adelantando un poquito, Gustavo, pero ahorita corrige todas las barbaridades que yo voy a decir. La CURB 65 nos habla de la, ¿cómo se llama? Es una clasificación de severidad, de gravedad, donde los puntos que toca es si la oxemia está alterada, si el riñón está fallando, si la tensión arterial está cayendo o no está cayendo, si existe el riesgo de sepsis. Vaya, clasifica la gravedad del paciente, y eso sirve para que tomemos la decisión o de quedarnos con él, o de mandarlo al hospital, o de pasarlo de una cama de hospital a una cama de terapia intensiva. O sea, la CURB 65 sería un complemento. Síguele, Gustavo. Bueno, ahora acerca de lo que estaba mencionando, doctor, que es lo de la escala de la severidad de CURB 65 y CRB 65, los factores que se toman en cuenta es confusión, nitrógeno ureico en sangre mayor a 19 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Y por último, una edad igual o mayor a 65 años. Cada uno de estos factores va a valer un punto. Y según el puntaje de 0 a 1, el riesgo va a ser bajo y se va a considerar un tratamiento en casa. En caso de que tenga un puntaje de 2, se recomienda una estancia intrahospitalaria corta o un tratamiento en casa bajo una supervisión estricta. Y si tiene 3 o más, se va a considerar como una neumonía grave y se debe hospitalizar de manera inmediata y igualmente considerar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Estos factores también se pueden utilizar para evaluar el riesgo de muerte. En el caso de un puntaje de 0, el riesgo de muerte es muy bajo y usualmente no requiere hospitalización. En el caso de tener 1 o 2, el incremento de riesgo es un poco más elevado y se considera la hospitalización. En el caso de 3 o 4, el riesgo de muerte es alto y se requiere una hospitalización urgente. A ver, Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre CURB 65 y CRB 65? La CURB 65 evalúa el riesgo para considerar el tratamiento y la hospitalización. La CRB 65 evalúa el riesgo de muerte. Con los mismos parámetros. Sí. Perfecto. A excepción de la U, que es nitrógeno ureico en sangre. Eso no lo toma en cuenta. Es el único que cambia. ¿Cuál no la toma en cuenta? Nitrógeno ureico en sangre. ¿Pero cuál escala? ¿Cuál escala? La CRB 65. O sea, la CRB es una escala que la podemos usar fuera de un hospital.
La tenemos a mano porque no necesitamos muchos parámetros del laboratorio, más bien no los necesitamos, ¿no? Así Muy es. bien, veamos alguna cosa. Está muy bien. Aquí está el curve 65, pero hay cosas que debemos analizar. Fíjense, ahí les ponen, si la curve 65 tiene 0 o 1 de puntaje, ¿sí? O sea, si tiene 0, pues no tiene nada, ¿no? Está sano, no tiene ni por qué consultar. Pero si tiene 1 de puntaje, dice que el tratamiento debería ser en casa. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A veces cuando hacemos escalas nos equivocamos, ¿sí? Y hay, por ejemplo, cosas que es difícil esperar que vengan solas, pero siempre podríamos tener excepciones. Por ejemplo, si un paciente tiene una presión arterial sistólica de menos de 90 y tiene una presión arterial diastólica de menos de 60 y no tiene ningún puntaje más, ¿cómo lo interpretarían ustedes? A ver, Eduardo, ¿qué tiene ese paciente? Si tiene neumonía y tiene menos de 90 de sistólica y menos de 60 de diastólica, ¿qué tiene, Eduardo? Eduardo Rodríguez, ¿estás? No está Eduardo. Daniela Suárez, vamos a ver con las Danielas. Daniela Suárez. Tampoco, Daniela. ¿Es que no vinieron a clase hoy? Según estamos todos, no están prestando atención. Mari Carmen. Sí, doctor. A ver, decíamos que la curva, sí, voy a volver a preguntar. Sí. Sirve para decidir si el paciente lo tratamos en casa o no. Y ahí nos dice, si tiene 0 puntos de bajo riesgo y lo tratamos en casa. A partir de 2 va para el hospital y después de 2 pues se va a otro lugar, ¿no? Así de fácil. Pero veamos el punto de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de menos de 90 la sistólica y menos de 60 la diastólica. Con esos parámetros, ¿qué etiqueta le ponemos al paciente? ¿Es un hipertenso? No, hipotenso. Hipotenso. ¿Deberíamos tratar a un hipotenso con neumonía en su casa? Pues, pues no sé, imagino que no. Pues se imagina bien, es muy peligroso tener un paciente con neumonía e hipotensión arterial, porque nos está dando un aviso de que probablemente vaya a caer en choque endotóxico o séptico. Pues vean ustedes cómo aún teniendo un punto y está hipotenso, si tiene neumonía y está hipotenso, cuidado, no tomen a pie juntillas la escala, ¿sí? A ver, vamos a ver, si tiene confusión y tiene un punto, ¿sí? ¿Por qué podría tener confusión un paciente con neumonía, José Sebastián? Sí, estoy. Pero o sea, ¿por qué el No, paciente con es que no te oímos, o sea, no te oímos claramente. Vuélvelo a repetir, por favor. que se refiere a por qué un paciente con neumonía podría tener confusión? Y confusión. ¿Por qué Pues, tendría confusión? podría ser por una hipoxia. Claro, pero desde luego que por supuesto que sí. ¿Y un paciente con hipoxia lo deberíamos tratar en su casa? Pues acá, Acá dice que sí, pero ahora yo les pregunto a ustedes. pues, no, porque sí, Sí. porque Entonces, sí, bueno, no.
Doctor, Sí, pero digo, si hubiese esa hipoxia, pues supongo que también aumentaría la frecuencia respiratoria, ¿no? claro, claro, tiene razón. Esto que les estoy diciendo yo, difícilmente vayan acompañados solitos. Si alguien tiene hipoxia, seguramente va a ir acompañado de aumento de la frecuencia respiratoria porque es un mecanismo de compensación. Y si deja de compensar, seguramente va a ir acompañado de tensión arterial. Yo nada más estoy retando cada uno de los puntos que están allá. Y estoy de acuerdo, José, que si alguien tiene hipoxia, pues no solo va a tener cambios mentales, sino que antes de tener los cambios mentales, va a acumular otros puntos por otra cosa, ¿no? Eso está muy claro. Pero lo estoy poniendo en los problemas, el punto hipotético que podría ser, ¿sí? Podría ser. Aunque está claro que muchas cosas van ligadas. Por ejemplo, si yo tengo más de 30 de frecuencia respiratoria, es como si yo hubiese corrido 20 kilómetros, ¿sí? Sin ser atleta. Y si tengo más de 30 de frecuencia respiratoria es porque mi mecanismo de compensación se está agotando. Y seguramente entonces voy a tener cambios mentales que primero van a ser de excitación y después de depresión. Seguro. Y si esto aún no compensa, voy a empezar a tener hipotensión arterial. Entonces hay cosas que van encadenadas. Pero recuerden que hay patologías que no son neumonía que pueden darnos el dato sin que esté encadenado a otra cosa. Y aquí nada más estoy poniendo que hay puntos que pueden, que son uno, que si los encuentro ya sale sobrando el resto de la evaluación. A eso voy. Por ejemplo, si la edad mayor de 65 años me arroja un punto y no tengo ninguno de los demás, pues lo dejo en casa, ¿sí? Si el nitrógeno ureico tiene más de 19, pero no tengo nada de lo demás, lo dejo en casa, no pasa nada. Pero si tengo un punto de los otros, aunque no tengan de los demás, pensaría si lo dejo en casa. Lo pensaría muchas veces y si no lo dejo en casa, lo revisaría muy cotidianamente. Sí, entonces estamos viendo que la aplicación de una escala como esta no es solo la aplico y se acabó. Hay que pensar las implicaciones y por qué está teniendo el paciente lo que está teniendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con ningún dato de estos, pero llega jadeando conmigo, pues lo mando al hospital. Se acabó. No le hago nada más. Ninguna escala de curva va a servir. Y yo veo que el paciente ya está así, está agotado, va para el hospital, aunque la dificultad respiratoria sea por otra cosa. Entonces, nada más estoy analizando la escala para que cuando ustedes lean algo, lo apliquen y no lo tomen a pie juntillas. ¿Sí? Adelante. Adelante, Gustavo. Sí, ok. Esto es acerca del uso de la prueba de proteína C reactiva en la evaluación clínica de la neumonía, que no es concluyente, es decir, que no se confirma el diagnóstico como tal, y también se toma en cuenta para la decisión de la prescripción de antibióticos. Nos dice que menor a 20 miligramos por litro, no es recomendable ofrecer antibióticos de forma rutinaria. De 20 a 100 miligramos por litro se considera retrasar la prescripción de antibióticos, y en caso de tener mayor de 100 miligramos por litro se recomienda ofrecer el tratamiento antibiótico. Y lo que mencioné hace rato es que la tos es un buen indicador de infección viral, y la PCR alta es un buen indicador de infección bacteriana. Bueno, ya oyeron lo que les dije. Hay que tomar todo el contexto del paciente, ¿sí? No solo la PCR. Síguele. Ok. Elio mencionaba que si el diagnóstico no se puede hacer de forma clínica, la radiografía de tórax es como el principal medio para confirmar la sospecha de neumonía. Sin embargo, mencionaba que se tiene una presión limitada porque el doctor debe de interpretar la radiografía. Si hay una mala interpretación, pues no se va a poder diagnosticar bien al paciente.
Entonces nos divide en tres en las neumonías, dependiendo de la anatomopatología. En donde la neumonía lobular o bronconeumonía se va a observar un infiltrado nodular intraalveolar diseminado. En la neumonía intersticial se va a observar un infiltrado como una red fina y datos de enfisema. Yo los vi y sí vi como una parte de telaraña. Y en la neumonía lobar segmentaria se observan opacidades homogéneas que comprenden un lóbulo completo o solo un segmento de este. De esto vamos a hablar cuando veamos la tarea. Ajá. Y aquí pues son las imágenes donde en la imagen de la izquierda tenemos una bronconeumonía pues estafilocócica, en donde se ven los daños en donde están las flechas blancas, que son característicos de este tipo de neumonía. Y en la imagen de la derecha tenemos una neumonía neumocócica que afecta el lóbulo superior derecho. Igualmente mencionaba que cuando la enfermedad contacta con la aorta ascendente, en donde está la flecha negra, el margen de la aorta se va a quedar borrado por la densidad de líquido de la neumonía. A ver, nada más detente aquí, Gustavo. Miren, aquí Gustavo le está poniendo nombre etiológico a lo que estamos viendo. No es así. ¿Sí? En la imagen del lado izquierdo para ustedes, esa es la imagen radiológica de una bronconeumonía. Si esos moteados que están con las flechas se hacen más grandes, ya no le llamaríamos bronconeumonía, le llamaremos neumonía de focos múltiples. Porque la imagen de la bronconeumonía es una imagen micronodular, ¿sí? Puntitos como de la mitad de la yema del dedo, diseminados en ambos pulmones. Cuando esas imágenes opacas son más grandes, ya no le llamamos bronconeumonía, le llamamos neumonía de focos múltiples, o sea, zonas francas grandes de consolidación en los dos pulmones. Y eso, como lo estamos viendo aquí, es lo que nos hace sospechar, entre otras cosas, en etiología estafilocócica. No lo garantiza. ¿Sí? No lo garantiza. Pero sí que sí, cuando vemos una neumonía de focos múltiples, debemos pensar como primera posibilidad en estafilococo y, entre otras cosas, cubrir estafilococo cuando le demos tratamiento. Pero no decir que ese es por estafilococo. En el caso del lado derecho, lo que estamos viendo es una zona de consolidación en la mitad superior del pulmón derecho que está marcado con las flechas. ¿Sí? Y esa es una neumonía lobar o segmentaria. Y ahí dice que lo está asociando a neumococo, creo, ¿no? A neumococo. Ciertamente, la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad es el neumococo, sea lobar o no sea lobar, si hablamos de la etiología bacteriana. ¿Sí? Entonces, el neumococo es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en las dos variedades clínicas más comunes, que son la bronconeumonía y la neumonía lobar. Si es neumonía lobar, como estamos viendo aquí desde el punto de vista radiológico, pues es un punto más en favor de neumococo, pero tampoco es exclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos considerar como una probable etiología a neumococo y en el tratamiento que le vayamos a dar, cubrir neumococo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la radiografía? Bueno, no solo estamos confirmando que hay inflamación pulmonar cuando la podemos ver, porque a veces no la podemos ver en las fases tempranas de la enfermedad porque no ha habido tiempo de que las opacidades sean lo suficientemente grandes para verlas, ¿sí? Pero si las vemos, nos dan una orientación más respecto a todo lo demás que sabíamos del paciente y nos están dirigiendo a tomar una conducta terapéutica X, Y o Z. ¿Sí? Síguele, Gustavo. Ok, ahora acerca del diagnóstico microbiológico, hay estudios que se pueden hacer de acuerdo a la edad y del tipo de neumonía, como por ejemplo las criaglutininas y o anticuerpos de IgM para Mycoplasma pneumoniae en la neumonía de pacientes de edad escolar.
el lavado nasofaríngeo para búsqueda de virus incisional respiratorio, influenza en ovirus para influenza, en bronquiolitis y en neumonía intersticial, y una muestra de secreción respiratoria para búsqueda de clamidia trachomatis por inmunofluorescencia directa en pacientes menores de 3 meses. ¿Cuál es la que sigue, Gustavo? A ver si me regresas a esta. Estudios invasivos. Síguele, sí. Ok. Acerca de los estudios invasivos que se pueden utilizar es aspiración bronquial por broncoscopía, punción transtraqueal y biopsia pulmonar. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es necesario y se utiliza más que nada cuando la severidad de la neumonía es grave y requiere intubación neurotraqueal, entonces se aprovecha para hacer estos estudios invasivos. Y en pacientes inmunocomprometidos se pueden utilizar tinciones rápidas como la tinción de Gram, de Janssen, de Grocott y de Cien-Nelsen para bacterias gram positivas, levaduras, tifas, Pneumocystis ovechin o bacilos ácido resistentes. Y en el caso de la identificación viral se pueden utilizar cultivos virales con células HEP2, KB, fibroblastos de pulmón fetal y cultivos de tejido de células RMK, que básicamente lo mencionó ayer el doctor, que se trata de identificar la interacción antígeno-anticuerpo y si esa interacción se lleva a cabo, que el cultivo es positivo y si no, es negativo. El libro también mencionaba que cerca del 50% de todos los casos de neumonía no se logra identificar la etiología el microorganismo causante. Correcto, Gustavo, pero además en cerca del 50%, hagamos lo que hagamos, no le atinamos, ¿no? Tenemos que irnos con el tratamiento empírico, con el conocimiento epidemiológico, con las características del cuadro clínico, con la imagen radiológica y con la evolución del paciente. Pero consideren también que, fíjense, en el 50% en el que le hacemos las cosas no llegamos a una conclusión microbiológica. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Pues también pónganle a esos 50% en todos los que no le hacemos nada porque no podemos, ¿no? O porque no pensamos, o porque pensamos que lo que vamos a ir a buscar no es nada de lo específico que nos tiene puesto aquí Gustavo, ¿no? No es tuberculosis, no es legionela, no es neumocistis, no es histoplasma, no es coccidioides, ¿sí? Sino que son cosas comunes y corrientes que nos va a costar trabajo encontrar o interpretar si los recuperamos porque son parte de lo que tenemos en la garganta, ¿no? Está muy difícil. Entonces, en menos de la mitad de los pacientes, en realidad, mucho menos tenemos una etiología segura. O sea, decir es esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy fácil para algunos casos relacionados a COVID, ¿no? Si tengo un paciente que empieza con catarro, le hago su PCR para COVID y me sale positivo, y después empieza con infiltrados pulmonares, pues ahí ya tengo la etiología. Ahí la dificultad va a ser saber si además de COVID llegó otra cosa al pulmón, ¿no? Ahí empezamos con problemas. Y bueno, aquí ya Gustavo nos habló de los estudios invasivos, que son la aspiración bronquial por broncoscopía, la punción transtraqueal, que son cosas que habitualmente no hacemos. Las reservamos para pacientes que tienen falla al tratamiento, que tienen complicaciones, que están graves y necesitamos darle un mejor tratamiento. Entonces son cosas que habitualmente no hacemos porque son agresivas y que llevan implícito alto riesgo de complicaciones. Pero la mejor muestra clínica que yo pudiera tener es una muestra tomada directamente del pulmón a través de una biopsia o de una punción pulmonar. Pero eso está muy difícil, no lo vamos a hacer habitualmente y lo vamos a hacer, a ustedes no les va a tocar en la práctica clínica cotidiana, es algún recurso con el que no van a contar y que inclusive en los hospitales se recurre con poca frecuencia a ellos. ¿Por qué? Porque primero se necesita de un personal especializado para hacerlos y segundo que hay que considerar que el hacerlos pudiera ser una rayita más para otro lado, ¿no? Entonces, hay que saber que existen, hay que saber cuándo solicitarlas y en qué condiciones y con qué precauciones. Pero ahí está en la diapositiva para que lo consideren, para que cuando estén en otro nivel de atención, de la atención del paciente, no en otro nivel del conocimiento, sino en otro nivel de la atención del paciente. Síguele, Gustavo.
Ok, ahora acerca de del uso de la biometría hemática, el libro mencionaba que no era tan eficaz para diferenciar de neumonía bacteriana a neumonía viral porque se pueden contraponer los resultados. Normalmente en la neumonía bacteriana podemos encontrar una leucocitosis y neutrofilia, además de una velocidad de sedimentación globular elevada. Y en la neumonía viral podemos encontrar leucocitosis o leucopenia con presencia de linfocitosis. Y en las neumonías graves se puede utilizar para la determinación del pH, los electrolitos séricos y la gasometría arterial. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene una carta descriptiva para diagnosticar con neumonía a niños menores de 2 meses y otra para niños de 2 meses a 5 años, donde se utiliza la frecuencia respiratoria como el principal signo diferencial, en donde se debe considerar como probable neumonía si se identifica taquipnea de más de 60 respiraciones por minuto en niños menores de 2 meses de edad, más de 50 en niños de 2 a 12 meses y más de 40 respiraciones por minuto en niños de 1 a 4 años de edad. Ok, esta es una tabla que está en la guía de práctica clínica donde menciona variables para distinguir entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana, en donde el primer factor a considerar es la edad. La etiología viral es más frecuente en niños menores de 5 años y la etiología bacteriana en adultos. El factor de la situación epidémica únicamente influye en la etiología viral, que es en época de epidemia. Acerca de la historia de la enfermedad, la etiología viral normalmente tiene un inicio lento y la etiología bacteriana tiene un inicio rápido. En el perfil clínico, la etiología viral tiene presencia de rinitis y silbancias. En la etiología bacteriana, una fiebre alta y presencia de taquipnea. Acerca de los biomarcadores, la cuenta total de leucocitos en la etiología viral es de menor de 10 por 10 a las 9 células por litro y en la etiología bacteriana mayor de 15 por 10 a las 9 células por litro. Acerca de la concentración sérica de proteína C reactiva, en la etiología viral tiene que ser menor a 20 miligramos por litro y en la etiología bacteriana mayor a 60. Sin embargo, como mencioné hace rato, igualmente la guía de práctica clínica mencionaba que tiene que ser mayor de 100. En cuanto a la radiografía de tórax, la etiología viral menciona infiltrado intersticial único o bilateral y la etiología bacteriana menciona un infiltrado alveolar global. Y la respuesta al tratamiento antimicrobiano, pues obviamente en la etiología viral la respuesta va a ser lenta o no va a haber respuesta. Y en la etiología bacteriana la respuesta va a ser rápida. Ok. El diagnóstico diferencial se debe establecer con bronquitis, laringotraqueitis y asma bronquial. La diferenciación se puede hacer mediante el tipo de estertores y la radiografía de tórax. Se debe diferenciar también de la acidosis metabólica, en donde la diferenciación se hace mediante la radiografía de tórax, la gasometría arterial y el recuento de electrolitos séricos. Y también se debe diferenciar de un cuerpo extraño en bronquios, donde generalmente da signos de insaturación rápida, las manifestaciones clínicas igual ayudan y las radiografías unilaterales. Ok, y aquí hay unos criterios de gravedad para neumonía adquirida en la comunidad de adultos, en donde cuentan como criterios menores una frecuencia respiratoria mayor o igual de 30 respiraciones por minuto, una relación de la presión arterial de oxígeno en relación con la fracción de inspiración de oxígeno igual o menor a 250, donde lo normal es ser mayor de 300. La presencia de infiltrados multilobares, confusión o desorientación, una uremia mayor o igual a 20 miligramos por decilitro, o presencia de leucopenia con menor a 4.000 células por milímetro cúbico, trombocitopenia menor a 100.000 células por milímetro cúbico, la presencia de hipotermia con una temperatura igual o menor a 36 grados centígrados, la presencia de hipertensión que requiera una resucitación agresiva con líquidos,
Y como criterios mayores se toman en cuenta una ventilación mecánica invasiva y choque séptico con una necesidad de vasopresores. Gustavo, estoy de Sí. crítico, Gustavo, no, pero Ah, no te critico a ti, sino que critico las cosas que hacemos, porque yo estoy en esa etapa de viejito, no nada me parece. Y bueno, es bueno que oigan a un viejito que ya caminó 30 años con la medicina, más de 30 años. Ya. Porque estoy totalmente de acuerdo con los criterios mayores, ¿no? En los criterios menores. Y estoy totalmente de acuerdo con el criterio mayor de choque séptico con necesidad de vasopresores. El paciente ya se está muriendo prácticamente, ¿no? Cuando está en choque séptico y además necesita vasopresores, es que está hipotenso, está seguramente con confusión o está en estado de coma. Sin duda es un criterio de gravedad de la neumonía. Pero con lo que no estoy de acuerdo, Gustavo, y además pueden decir que soy loquito, ¿eh? Es con que un criterio de gravedad sea la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva es un tratamiento y no puede ser un criterio de gravedad, un tratamiento. Si yo le estoy dando el tratamiento porque tiene criterios que me llevan a que yo le ponga ventilación mecánica invasiva a ese paciente. Entonces, el que yo llegue a la ventilación mecánica invasiva no es el criterio. El criterio o los criterios fueron los que me llevaron a la ventilación mecánica invasiva. No sé si te ha quedado claro el concepto. Aquí está equivocado lo que ponen en esta tabla, porque no puede ser un tratamiento el criterio. El criterio es una condición, ¿sí? Y para dar ese tratamiento tuvo que haber condiciones. Entonces, ¿qué nos tuvieron que poner? Las condiciones, ¿no? ¿A quién tengo que intubar? Pues el que tiene un oxemia de menos del 90%, ¿no? Lo tengo que intubar. Al que está cianótico, pues lo tengo que intubar. ¿Sí? Al que está jadeante, pues lo tengo que intubar. Al que tiene insuficiencia cardíaca porque ya no aguanta, porque ya se cansó, pues lo tengo que intubar. Entonces, los criterios de gravedad no es la ventilación mecánica, sino lo que te lleva a que alguien tome la decisión correcta de meterte a una ventilación mecánica. ¿Sí está claro? sí, doctor. Hoy te critico, ¿sí? No se vale que nos pongan que la ventilación mecánica es un criterio mayor de gravedad. No, así no. ¿Sí? Síguele. Ok, ahora acerca del tratamiento. Eh, bueno, vamos a empezar con lo que es el tratamiento viral, siendo que la guía de práctica clínica menciona como como la influenza como una etiología más frecuente, se recomienda hacer un tratamiento profiláctico para la influenza. Y esa tabla nos menciona personas con mayor riesgo para presentar complicaciones relacionadas con influenza y que son candidatos a recibir tratamiento antiviral en caso de que haya sospecha o de que ya se haya confirmado el agente infeccioso. En estos tenemos a niños menores de 2 años, adultos mayores o igual a 65 años, personas con enfermedades pulmonares crónicas, donde se incluye asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, enfermedades hematógenas, trastornos metabólicos, trastornos neurológicos, personas con inmunosupresión, incluidas las que causan por medicamentos o por infección de VIH, las mujeres que están embarazadas o que estén en periodo de posparto dentro de 2 semanas después de su parto, personas mayores de 19 años que reciban tratamiento prolongado con aspirina, personas con obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 40 y residentes de hogares de ancianos y otras instalaciones de atención crónica. Ok, las posibilidades de tratamiento antiviral y también se mencionan de prevención de neumonía viral grave. Para el virus de la influenza A y B tenemos el uso del oseltamivir oral o zanavivir, inhalado o intravenoso, o en su caso, peramivir intravenoso. En el caso de prevención es el uso de las vacunas, ya sean activadas o con virus vivos.
y también se pueden utilizar como prevención el oseltamivir o zanamivir. En el caso del virus sincicial respiratorio, el uso de ribavirina y ya sea inhalado o por vía intravenosa. Para adenovirus, el cidofovir por vía intravenosa. Y la vacuna para tipos 4 y 7 en sitios de concentración. Para el rinovirus, el uso de pleconaril. Pleconaril. Para el enterovirus, igualmente pleconaril. Para el metapneumovirus humano y el hantavirus, el uso de ribavirina por vía intravenosa. Y para el virus de varicela zoster, el aciclovir por vía intravenosa. Y como método de prevención, igualmente la vacuna. Ahí déjame, Gustavo. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Salvo excepciones como son influenza A y B, que vamos a aprender el tema a través de una tarea comunitaria, ¿sí? Y sincicial respiratorio, que es un agente común de bronquiolitis, pues rara vez le llegamos a los otros, ¿no? O coronavirus, como es ahorita, ¿no? Rara vez latinamos a cuándo es por adenovirus, cuándo es por rinovirus, cuándo es enterovirus, cuándo es metaneumovirus, cuándo es hantavirus. Varicela zoster, pues sí latinamos porque va acompañada de un cuadro clínico en piel, ¿no? Y bueno, ahí está más fácil, ¿no? Pero para los que están en medio, que no son ni influenza, ni sincicial respiratorio, ni varicela zoster, ni COVID, pues habitualmente no pensamos en ellos, no los atinamos y no les damos tratamiento. Cuesta mucho trabajo llegar hasta ese nivel de diagnóstico, por lo menos en donde estamos nosotros. Entonces ahí tenemos una dificultad, ¿sí? Porque, bueno, afortunadamente por ahí la ribavirina, que ya nos dijeron en la clase de antiinfecciosos, que es un antiviral polivalente, ¿no? Pues nos sirve para dos, ¿no? Es algo que podríamos, entre comillas, aventarnos. De hecho, en la calle lo hacen, ¿no? Ah, tiene tal cosa, le damos ribavirina, ¿no? Entonces, salvo esos de arriba y el último, pues está muy difícil decidir el tratamiento cuando pensamos que es un virus, porque no le atinamos, ¿no? En el caso de influenza, vamos a ver el tema específicamente de influenza, y cuando veamos varicela zoster, cuando veamos las enfermedades exantemáticas, pues también vamos a tocar el tema del tratamiento de varicela zoster. Síguele, Gustavo. Ok, aquí están las dosis. Para oseltamivir, en el caso de adultos, es 75 microgramos. Gustavo, bríncate Sí. lo de influenza, Ok. porque la vamos a ver, ¿sí? Ahí la vamos a dejar ahí para que lo tengamos. Influenza va a ser algo que vamos a ver específicamente. Bríncatelo. Ok. Aquí está la clasificación de los antivirales, donde los oseltamivir, el zanamivir y el peramivir son inhibidores de la neuraminidasa. Pleconaril es un inhibidor de la molécula pequeña del enterovirus y rinovirus. Lo busqué en internet y mencionaba que era un medicamento novedoso. En el caso de la ribavirina, el aciclovir y el cidofovir, se utilizan, son análogos de los nucleósidos. La ribavirina inhibe la biosíntesis de nucleósidos, la formación de la cabeza del extremo ARN mensajero y otros procesos importantes para la replicación de varios virus. El aciclovir provoca la terminación de la síntesis de la cadena de ADN vírico, porque ya no hay un grupo 3-hidroxilo en la molécula de... Ay, se me fue el que virus era este. Bueno, que permite la elongación de la cadena. Y el cidofovir suprime la replicación del citomegalovirus humano mediante la inhibición selectiva de la síntesis de ADN viral. Perfecto. Ahora, las bases de tratamiento antimicrobiano se debe basarse dependiendo del microorganismo. En menores de 3 meses, en pacientes menores de 3 meses, el esquema recomendado es ampicilina, 150 microgramos por kilogramo al día, más amikacina, 15 microgramos por kilogramo al día por 14 días, y en caso de sospechar que sea Clamidia trachomatis, agregar eritromicina, 40 microgramos por kilogramo al día por 14 días. Para pacientes mayores de 3 meses a 5 años, se inicia con penicilina sódica cristalina, 100.000 unidades por kilogramo cada 6 horas, y como segunda elección se aproxima de 100 a 150 miligramos por kilogramo al día. En el caso de la ciproxima se puede utilizar en caso de derrame pleural
para dar cobertura al Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. Pues te permiten, Gustavo. Ahí, nada más quiero hacer notar una cosa, que, pues Gustavo nos dijiste que es con base al agente etiológico. Sí y no. Sí, ¿por qué no? Porque fíjate que si fuera con base al agente etiológico le estaríamos dando el medicamento específico. ¿Y por qué sí? Porque lo que estamos considerando, entre otras cosas, es la edad y el conocimiento epidemiológico para que el tratamiento que le demos de entrada o inicial cubra el mayor número de posibilidades por edad. ¿Sí? Por eso nos tienen puesto en menores de 3 meses, utiliza 2, utiliza una aminoglucosa y una ampicilina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está por ahí son este y el otro. Y si piensas en que tiene un problema con clamidia trachomatis, que es especial, pues agrégale al esquema un macrólido, ¿no? Eritromicina o claritromicina. En los mayores de 3 meses, pues nos ponen prácticamente a la penicilina en los niños porque neumococo, estreptococo es el más frecuente. Y cuando vemos una neumonía con derrame o con complicación o en parches, pues pensamos en estafilococo, pero no dejamos de pensar en neumococo y le ponemos una cefalosporina de segunda generación o también le podríamos poner una de tercera generación. Entonces, sí es con base a la etiología, pero no a una, sino al grupo de etiologías que con mayor frecuencia afectan. Este detalle, pues lo afinamos con todo lo demás del paciente. Por ejemplo, lo primero que nos dijo nos puso una lista de cosas virales. Si consideramos que la neumonía es de tipo intersticial. Y una lista de antibióticos si consideramos los patrones de bronconeumonía, neumonía con derrame, neumonía lobar. Y lo que estamos haciendo es intentando cubrir todo, intentando adivinar primero e intentando cubrir todo. Cuando tenemos la etiología específica y lo podemos ligar a la enfermedad, le podemos dar un tratamiento más puntual. Por ejemplo, si yo tengo antígeno para Legionella pneumófila en orina, pues le doy el tratamiento para la enfermedad de los legionarios y punto, se acabó, ¿no? Ya no tengo que darle una cobertura amplia. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Adelante entonces. Ok. Menciona que en individuos mayores de 6 años de edad, el Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente, por lo que el tratamiento de elección continúa siendo penicilina. Y en pacientes inmunocomprometidos, los tratamientos deben incluir fármacos activos contra bacilos aerobios, gram negativos y estafilococos. La guía de práctica clínica sugiere que se puede utilizar monoterapia en pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad de severidad leve, que se sugiere iniciar con amoxicilina en lugar de un macrólido o de una tetraciclina. En pacientes con una neumonía moderada a severa, se utiliza una quinolona en monoterapia, ya sea levofloxacino por vía oral o por vía intravenosa, o cefalosporina de tercera generación como cefotaxima y ceftriaxona, o amoxicilina y clavulanato con un macrólido. Y en pacientes ya admitidos a la unidad de cuidados intensivos, se utiliza un betalactámico 4 asociado a un macrólido por la misma vía, por vía intravenosa. Y si no se puede administrar macrólido, se sugiere la combinación de un betalactámico con una quinolona por vía intravenosa. Ok, esos cuadros están en el combate, donde nos menciona que el tratamiento para la neumonía no grave son el uso de antibióticos, amoxicilina, penicilina o penicilina procaínica. Se debe tratar la fiebre y las silbancias en caso de existir y se debe reevaluar a las 48 horas. Igualmente se debe orientar a las familias acerca de los signos de alarma e indique que acuda a reevaluación inmediata en caso de observar que los síntomas empeoren. Y en caso de la neumonía grave, se requiere hospitalización, oxígeno, el uso de antibióticos como penicilina sódica cristalina por vía intravenosa
Y tratar la fiebre y el broncoespasmo en caso de crisis. Aquí está la clasificación de los antimicrobianos, donde la ampicilina y la penicilina son antibióticos beta-lactámicos, que se encargan de la inhibición de la síntesis de la pared celular. Igualmente que la cefuroxima, la cefotaxima y ceftriaxona, únicamente que esas son cefalosporinas, que igualmente se encarga de la inhibición de la síntesis de la pared celular. En el caso de la eritromicina, es un macrólido que inhibe la síntesis de proteínas, que ejerce su efecto al unirse de modo reversible al ARN ribosómico 23S de la subunidad ribosómica 50S, que bloquea la elongación polipeptídica. En el caso de la micacina, es un aminoglucósido que se encarga de la inhibición de la síntesis de proteínas, que penetra hasta el citoplasma, donde inhibe la síntesis de proteínas al unirse de modo irreversible las proteínas ribosómicas 30S. Y el levofloxacino, que es una quinolona que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, donde inhibe la topoisomerasa de tipo 2 en las gram negativas o la topoisomerasa de tipo 4 en las gram positivas en el ADN bacteriano, que se requiere para la replicación, recombinación y reparación de ADN. Creo que sí, está bien. Síguele, Gustavo. Okay. ¿Cuántas quedan, Gustavo? No sé. ¿Lo quito para saber? Ajá. ¿Cuántas diapos te quedan? Les digo. Ya las quitaste. Me quedan 5. 5. Adelante, síguele. No te voy a interrumpir hasta que las agotes. En el caso del tratamiento de la insuficiencia respiratoria, ¿ya se ve? Sí, ya se ve, Gustavo. Adelante. Ok, gracias. Bueno, es aspiración cuidadosa y aumentación de secreciones mediante aporte adecuado de líquidos, oxigenoterapia en casos de hipoxemia y asistencia respiratoria mediante intubación y ventilación de presión positiva en caso de hipoxemia con una presión de oxígeno en la sangre menor a 30 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono mayor a 65 milímetros de mercurio. Acerca de los factores de riesgo y medidas de prevención, este cuadro lo saqué del Farreras, en donde menciona que los factores de riesgo son el alcoholismo, la presencia de POC o tabaquismo o ambos, una neumopatía estructural como una bronquiectasia, demencia, apoplejía, disminución del nivel de conciencia, la presencia de absceso pulmonar, bueno, esos viajes son de Estados Unidos, viaje al sudeste asiático, ocupación de un hotel o un viaje a un crucero en 2 semanas anteriores, la presencia de influenza, exposición a murciélagos o pájaros, conejos, ovejas, cabras y gatas parturientas, mencionaba el correo. Acerca de las medidas de prevención, las medidas específicas son las inmunizaciones, en donde las vacunas para la prevención de infecciones, en general, las infecciones respiratorias, y en el caso de la neumonía bacteriana, la vacuna neumocócica, con el polisacárido capsular de 23 serotipos más frecuentes, son antígenos polisacáridos encapsulados. Y en caso de niños menores de 2 años, la vacuna conjugada con 7, 10 o 13 serotipos. Las medidas generales es el mejoramiento de la nutrición, una mejor higiene en la vivienda y el control de la contaminación ambiental en medida de lo posible. Y en el caso de las madres, la lactancia materna es importante para prevenir la incidencia y reducir la mortalidad. Acerca del pronóstico, de las infecciones respiratorias que causan la muerte, el 70% corresponden a neumonía y en pacientes inmunocompetentes la letalidad por neumonía es de 5% aproximadamente.
En recién nacidos e inmunocomprometidos, la letalidad puede variar de 20 al 50%. La mayoría de los pacientes con derrame pleural tratados de forma adecuada se van a recuperar de manera integral a cabo de 3 o 4 semanas. Y en pacientes con presencia de medicamentos o secuestros pulmonares se va a requerir una decorticación pleural y las recuperaciones de varios meses. Y eso sería todo. Estoy hablando solo. Gracias, Gustavo. Excelente. A ver, preguntas, comentarios. No, doctor. Bueno, esperemos, veremos si es verdad. A ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver hoy las diapositivas del equipo 5. Las demás las vamos a ver en la siguiente clase con los temas que siguen, que también son neumonías. Neumonías con etiologías específicas. Entonces, esto complementa perfectamente bien a los temas que siguen. A ver, equipo 5, que son Carlos, Juan, Eduardo, Santiago y Yuli, que nos van a hablar de la exploración física normal del tórax y de la radiografía normal. Pues porque para que hagamos el diagnóstico de neumonía, pues también tenemos primero que saber qué es lo normal para después ubicarlo en la anormalidad. A ver, adelante. Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de la inspección normal. Y la inspección se basa en observar cuidadosa y detalladamente la superficie del tórax. Esta se divide en dos partes, la inspección estática y la dinámica. En el caso de la inspección estática, acá se obtiene información del tipo del tórax y las alteraciones del estado de la superficie. Cuando es normal, se puede encontrar un tórax simétrico en forma y en volumen. Y la forma que tiene es cónica con el vértice apuntando hacia el abdomen y la base hacia el cuello. En el caso de las mujeres también se mencionaba que el tórax normal puede ser cilíndrico. Ahora, en la inspección dinámica, esta va a permitir evaluar las características de los movimientos respiratorios, igual la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. En este caso, la inspección normal serían movimientos rítmicos sucesivos de la expansión del tórax en la inspiración y de retracción en la expiración. Acá se hacen tres distinciones. En el caso de los niños, se puede encontrar que la respiración es francamente abdominal. En la mujer suele ser de manera costal superior y en el hombre se da de manera costal inferior o toracoabdominal. A ver, aquí nada más yo les comento ejemplos de cómo con la pura inspección uno puede llegar al diagnóstico, ¿no? Voy a exagerar un poquito, pero es bueno que entiendan que de la habilidad de ver se pueden sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, si yo veo a un señor de 60 años, ¿sí?, que me acerco y le siento olor a tabaco, y además veo que tiene un tórax en tonel, ya hice un diagnóstico tentativo. ¿Cuál creen que es? Enfisema pulmonar. ¿Sí? Por lo que olí y por lo que vi. Claro, me puedo equivocar, pero les puedo asegurar que si alguien huele mucho a cigarro y tiene un tórax en tonel, tiene enfisema pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Sí, cuando nos llega un paciente lesionado, que lo atropellaron o se cayó y se golpeó, y nos llega inclinado de un costado y lo vemos que solo se mueve un lado del pulmón, podemos pensar que ese paciente tiene una lesión pulmonar
de que tiene o neumotórax o hemotórax o una contusión pulmonar. O sea, es importantísimo que empecemos a fijarnos de todo. Y cuando vean a alguien, vean, háganlo como ejercicio. Vean cómo respira, vean cómo está parado, vean cómo se mueve su pulmón, vean cómo se mueven sus clavículas, vean cómo se mueve su cuello, vean cómo se mueve su barriga. Porque el ser detallistas y observar las cosas ayudan mucho. Por eso no podemos ser sustituidos por una computadora, porque una computadora no puede ver lo que nuestros ojos pueden ver y además interpretar. ¿Sí? Pues vamos a seguir siendo un mal necesario para alimentar las computadoras. Muy bien, la que sigue. ¿Me escucho, perdón? Sí, te escuchamos. Ok, pues ahorita seguiría lo que es la palpación y se menciona que dentro de ello hay como 4, vamos a llamarle principios básicos, que serían las zonas hipersensibles, las anomalías cutáneas, la amplexación y las vibraciones vocales. Con respecto a las... bueno, esto va a aplicar para ambos sentidos, ¿no? Tanto para la cara posterior del tórax como para la cara anterior del tórax. En lo que respecta a las zonas hipersensibles, es que al momento de palpar, percatarnos del paciente, igual irle preguntando para poder identificar si hay una zona donde muestre lesiones, equimosis o inclusive el paciente pueda llegar a manifestar algún tipo de dolor o que nosotros podamos llegar a identificar algún tipo de crepitación. También pues se va a evaluar cualquier tipo de anomalía cutánea, como lo podría ser alguna masa extraña. Con respecto a lo que es la amplexación, va a ser, como mencioné, lo mismo igual para ambos. Evidentemente, lo único que se va a diferenciar es en qué parte van a ir las manos, ya que en la parte posterior vamos a ubicar los pulgares en aproximadamente lo que es la 10ª costilla, más o menos. Y en la parte anterior sería a lo largo, del borde costal. Y así vamos a pedir al paciente que respire con normalidad y así vamos a ir identificando qué tanto se va a ir expandiendo el tórax. ¿Qué tanto se mueven nuestras manos, ¿no? ¿Qué tanto se Así es. separan nuestros dedos y para dónde se separan nuestros dedos? Así es. Adelante. Y por último, pues tendremos a las vibraciones vocales, que prácticamente es ir poniendo lo que es la yema de los dedos en los puntos como se va mostrando en las imágenes. Y de hecho, para evaluar esto, igual recuerdo que se había mencionado que se le puede pedir al paciente que, por ejemplo, mientras vamos checando estos, le solicitamos que vaya diciendo, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y los vamos a ir comparando a la par, reitero una vez más, cómo se muestran las imágenes. Así, 1, 1, 2, 2, 3, para que se vaya comparando correctamente estas vibraciones vocales y podamos distinguir si hay alguna anormalidad, que sería prácticamente para ir evaluando los fragmentos. Claro, entonces con las vibraciones vocales evaluamos la transmisión de la voz a través de los tejidos del tórax. Y para que evaluemos la transmisión de la voz, pues tenemos que decirle al paciente que hable, ¿sí? Y además es por comparación, comparo un lado con el otro, ¿sí? Porque de repente es difícil, ¿no? Saber qué está aumentado o qué está disminuido. Aguas, porque las vibraciones vocales de cómo se transmite la voz a través del tórax nos hace la diferencia entre los síndromes en algunos de los casos. La única diferencia está en cómo se transmite la voz a través de los tejidos del tórax. Eso hace la diferencia entre un diagnóstico y otro, y lo vamos a ver cuando veamos los otros síndromes, ¿sí? Tenemos una ventaja
donde nuestras manos perciben alguna alteración, lo podemos corroborar. Lo podemos corroborar con el estetoscopio. O sea, es una cosa es lo que sentimos y la otra es como lo que oímos. Cómo se transmite la voz y cómo la oímos a través del estetoscopio. Eso es lo que siempre debemos hacer. Si yo corroboro que en alguno de los puntos hay aumento o disminución de la transmisión de la voz, agarro mi estetoscopio y verifico si eso que estoy sintiendo va de la mano con lo que estoy oyendo. ¿Sí? Entonces tenemos una ayuda adicional. Y es muy importante que ustedes lo aprendan y que agarren su estetoscopio y que se lo pongan y que hablen para que aprendan cuál es la transmisión normal de la voz. Sigamos. Bueno, ahora pasamos a la percusión. En sí, en el pulmón normal tenemos que el sonido característico pues es el resonante. A ese sonido resonante pues también se le llama como claro pulmonar. Y pues es un sonido que generalmente se escucha en los órganos que están llenos de aire, como el pulmón. Es un ruido grave, retumbante y pues en sí se escucha como si estuviera hueco. Y pues igual esta percusión generalmente se da de manera indirecta y pues se utiliza la técnica de la percusión dígito-digital en el que se pone pues el dedo sobre, que se conoce como plexímetro, se pone sobre el tórax y con otro dedo que es el percutor, pues se da golpes, ¿no? Y se escucha el sonido. ¿Pero oyen? Así de claro. Tienen que practicar, porque no está fácil. Síguele. Y pues en esta técnica se hace tanto del lado anterior como posterior y se hace de forma bilateral. Es importante hacerlo de esta forma porque pues puede ser que solo un pulmón esté dañado o el otro y pues es importante para descartar eso. Igualmente, como se observa en las imágenes, generalmente se hacen en el segundo, cuarto, sexto y en la región infraescapular del tórax. Aquí mencioné unos cambios que se pueden dar, que puede pasar de resonante tanto a mate como a timpanismo. Aquí el sonido mate, pues hay unas enfermedades que puse aquí, que creo que otros equipos van a mencionar más a fondo. Claro. En la matidez, pues se puede dar por atelectasia, condensación o derrame pleural. Y la hipersonalidad o timpanismo se da por neumotórax o efisema. Perfecto. Ahora, la auscultación es aquel que evalúa los ruidos generados en la vía aérea a través del flujo del aire. Entre los ruidos respiratorios normales se encuentra el ruido laringotraqueal, que es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto en la inspiración como en la expiración a nivel laringotraqueal y traqueobronquial. Ese ruido es producido por el paso del aire por el hidro de la glotis. El otro ruido es el murmullo vesicular, que se escucha en todos los sitios en el cual el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Ese ruido se va a escuchar con mayor claridad de las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Este es producido por la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire que va a descendir a los alvéolos. Siguiente. Y bueno, ya por último tenemos a lo que es la radiografía normal, que en este caso pues sabemos que es de amplia disponibilidad y entre de los estudios que se hacen es uno de bajo costo. Por lo que investigué estaba como entre 200 y 500 pesos y pues es muy importante porque esto nos proporciona una información cardiorrespiratoria. Nosotros en esta parte podemos descubrir las anormalidades y con esto mismo poder interpretarlas adecuadamente conforme al diagnóstico clínico que le hemos dado a nuestro paciente. Para poder hacer esto hay que ver si el estudio que se hizo es aceptable, o sea, no tiene fallas.
podamos identificar anatómicamente cómo está el tórax, y con esto, si encontramos algo, poder relacionar o ver si esto corresponde a una alteración y si se relaciona con lo que tiene el paciente. Para esto, pues es importante tener en nuestro diagnóstico pues nuestra historia clínica, identificar, como ya hemos visto antes, ¿no? Edad, sexo, antecedentes, utilizar estos hallazgos radiológicos y pues más que nada ver las imágenes previas o si se hicieron también exámenes de laboratorio. En este caso, las estructuras que bloquean la radiación, por así decirlo, aparecen de color blanco. En este caso, hay densidades, por así decirlo, que van desde lo blanco y lo negro. Lo que deja pasar esta radiación es de color negro, lo podemos encontrar como aire. Después van las tonalidades como que irán cambiando entre gris y un poco gris más claro. Tenemos la grasa, tejidos blancos, tenemos líquido. Y lo que es ya blanco y que se puede notar demasiado es calcio, los huesos, o metal inclusive, si la persona tiene o tuvo algo que le tuvieron que poner. En este caso, nuestra evaluación se puede hacer por partes, es decir, las partes blandas, las partes óseas, lo que es el pulmón y pleura, el ilio, sus vías aéreas, también ubicar el mediastino, los contornos. Y, por ejemplo, si tomamos ciertos ejemplos de esto que se acaba de mencionar, por ejemplo, del diafragma, las mamas, en las partes óseas, como está la columna, sus clavículas, sus costillas. En el caso del pulmón y pleura, pues ubicar los vértices, las cisuras, ubicar los segmentos. Del mediastino podemos encontrarnos los bordes cardíacos, del ilio, ver el tamaño, su densidad. Y con esto, pues básicamente sirve para que ubiquemos o veamos cómo están los pulmones. O sea, vamos a ver si podemos observar los problemas y si tiene alguno que está relacionado con el corazón. Con esto también podemos ubicar cómo se encuentra este órgano y ver cómo está la calcificación y si tiene, por ejemplo, cambios postoperatorios. Perfecto. Bueno, estamos sobre el tiempo. La siguiente clase vamos a empezar con esta diapositiva, yo con ustedes. Luego vemos las diapositivas de sus compañeros y luego vemos los dos temas que son neumocistosis, que es una neumonía intersticial causada por Pneumocystis carini, que no es un virus, y vamos a ver tuberculosis. Eso es lo que veríamos mañana. Empezamos con esto, nos seguimos con estas diapositivas porque van a completar lo que Gustavo nos dio extensamente y nos vamos a ir con esas dos modalidades de neumonía que tienen nombres específicos: neumocistosis y tuberculosis. Bien, dejamos las preguntas y los comentarios para mañana. Ya estamos sobre el tiempo. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Vale?